El espacio cívico es el espacio de acción de la sociedad civil. Eso significa que es el espacio que la sociedad civil necesita para moverse, para actuar. Es prácticamente el oxígeno que respira. Podemos definir al espacio cívico como ese terreno, tanto físico como virtual y legal, en el que las personas ejercen las libertades de asociación, de expresión y de reunión pacífica. ¿En qué consiste cada una de estas libertades? Empezando por la libertad de asociación, que es el derecho de asociarse libremente, es decir, de ya sea crear una organización o un grupo o unirse a un grupo existente. Es importante entender que la libertad de asociación es un vehículo para el ejercicio de muchos otros derechos, ya que es lo que habilita el pluralismo, el diálogo, la tolerancia y el respeto de las voces disidentes en la sociedad. Incluye el derecho de las organizaciones de la sociedad civil no solamente a existir y a formarse y a tener reconocimiento legal, sino también a acceder a financiamiento y a recursos para sus actividades. Es importante saber que no requiere de inscripción, registro o habilitación legal. Es decir, no requiere que el Estado les dé autorización para existir. Cualquier organización, cualquier grupo de personas que quiera actuar juntas puede hacerlo, aun si tiene existencia solamente virtual, por ejemplo, conformada en Internet. La libertad de expresión es el derecho a opinar y a expresarse sin interferencias. También implica el derecho de acceder a información y compartirla. Es un derecho que es clave para el buen gobierno porque permite a la ciudadanía tener una participación informada en los asuntos públicos. Y es clave para las organizaciones de la sociedad civil porque les permite realizar investigaciones, documentar sus hallazgos, comunicarlos, criticar a las autoridades y proponer alternativas. Finalmente, la libertad de reunión pacífica, que es, por lo menos en América Latina, una de las más contenciosas, es el derecho de organizar y participar en movilizaciones en el espacio público sin sufrir interferencias arbitrarias que pongan en peligro la seguridad o la integridad de los participantes. La libertad de reunión pacífica toma diversas formas, muchas les van a parecer familiares: las protestas, manifestaciones, reuniones, huelgas, sentadas, asambleas públicas, incluso performances artísticas en el espacio público. El derecho internacional obliga a los estados no solamente a respetar las libertades que conforman el espacio cívico, sino también a facilitar y proteger su ejercicio. En caso de violaciones de estos derechos, ya sean perpetradas por actores estatales o no estatales, el Estado debe asegurar investigaciones exhaustivas, acceso a la justicia y reparaciones. Cuando el Estado no cumple su deber, impone restricciones sobre el espacio cívico o deja que otros lo hagan, o es incapaz de detener a los que lo hacen, es importante que apelemos al derecho internacional y a los mecanismos de los sistemas de derechos humanos, tanto regionales como internacionales, para tratar de repararlas. Las restricciones indebidas de estas libertades pueden tomar diferentes formas. Las más comunes, por ejemplo, para la libertad de asociación, son los ataques contra personas defensoras de derechos humanos, líderes sociales o personal de organizaciones de la sociedad civil. Las leyes y regulaciones que restringen el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, los allanamientos, las redadas en oficinas de organizaciones y algo bastante importante pero que se suele pasar por alto, la deslegitimación pública de organizaciones o activistas que muchas veces logra abrir el camino a ulteriores y más graves violaciones de sus derechos. En relación con la libertad de expresión, las más comunes formas de restricción son la censura, la criminalización del discurso, es decir, la aplicación del Código Penal a las infracciones relacionadas con la libertad de expresión, las leyes restrictivas de los medios de comunicación, las denegaciones de acceso a la información y los ataques contra periodistas o personas, por ejemplo, en las redes sociales, que ejercen la libertad de expresión. Finalmente, en relación con la libertad de reunión pacífica, observamos que las principales restricciones indebidas son el uso ilegal o excesivo de la fuerza por parte de la policía o las fuerzas de seguridad, la exigencia y la denegación de permisos para la realización de manifestaciones,
Algo interesante que vale la pena recalcar es que como el Estado tiene la obligación no solamente de él mismo respetar estas libertades, sino también garantizar su ejercicio, una restricción indebida es la inacción del Estado frente a contramanifestaciones violentas y finalmente las leyes antiterroristas que buscan limitar las libertades de reunión y movimiento, aplicándole a quienes se movilizan penas que están previstas para, por ejemplo, terroristas. En América Latina el espacio cívico está restringido severamente en por lo menos la tercera parte de los países de la región. Las libertades de asociación, reunión pacífica y expresión están reconocidas constitucionalmente en prácticamente todos los países de la región. Y en varios de ellos además existen mecanismos adicionales de participación de la sociedad civil, de acceso a la información, etc. Pero en la práctica lo que vemos es que en muchos de estos países se han mantenido o introducido nuevas barreras legales y administrativas, por ejemplo, para la creación, el funcionamiento, la comunicación y el financiamiento de las organizaciones de la sociedad civil, que restringen la libertad de asociación. Según la organización Global Witness, América Latina es la región del mundo donde hay más cantidad de asesinatos de personas defensoras de los derechos ambientales. Países como Brasil tienen las mayores cantidades de asesinatos y otros países como Honduras las mayores cantidades de asesinatos per cápita. También en la región se observan las mayores cifras del mundo de asesinatos de periodistas, superiores incluso a las que tienen países que están en guerra. El caso más sobresaliente en este sentido es el de México, que cada año encabeza esta lista de los países donde más periodistas son asesinados. También muchos países de la región han presenciado el aumento del poder coercitivo del Estado para mantener el orden público, y esto ha afectado la libertad de reunión pacífica. Es importante tener en cuenta que América Latina es un lugar donde hay muchísimas protestas, por lo tanto ha habido un empeño de los estados en general de restringir las protestas. En muchos países se aprobaron leyes que, por ejemplo, privilegian la libre circulación del tráfico sobre el derecho de la ciudadanía a manifestarse en los espacios públicos. Y es relativamente frecuente que las manifestaciones, y no todas las manifestaciones, sí importa mucho quiénes son los que se manifiestan, y eso enseguida vamos a explicar por qué, es muy frecuente que las manifestaciones sean reprimidas con violencia. Como decíamos recién, es importante entender al espacio cívico no como una especie de espacio uniforme que es restringido para todos los actores que hacen uso de estas libertades, sino que hay ciertos grupos que son objeto de restricciones específicas. Las organizaciones y personas activistas más propensas a sufrir restricciones en América Latina son las que defienden los derechos de las poblaciones indígenas, campesinas, afrodescendientes, mujeres, colectivos LGBTQI+, inmigrantes y otras minorías. También enfrentan restricciones dirigidas específicamente en su contra las personas y organizaciones involucradas en el monitoreo de la situación de derechos humanos. ¿Qué es el Civicus Monitor? El Civicus Monitor es una herramienta que fue creada con el objetivo de medir la calidad del espacio cívico a una escala global. El Civicus Monitor ofrece información cualitativa de cuáles han sido los últimos acontecimientos relativos al espacio cívico en 197 países y territorios, así como también hemos creado un sistema de calificaciones. Y el objetivo de este sistema de calificaciones es el que nos permite la comparación entre países, entre regiones y a través del tiempo. Cada uno de estos países puede pertenecer a una de estas 4 categorías disponibles: abierto, estrecho, obstruido, represivo o cerrado. Y esto sigue una metodología que combina varias fuentes de información y datos sobre las libertades del espacio cívico antes mencionadas de asociación, reunión pacífica y expresión. Siempre se ha intentado no definir o encapsular o definir de una manera muy rígida estas categorías porque se han conceptualizado como bandas muy amplias donde diversas situaciones, diversas realidades del espacio cívico pueden coexistir en una misma categoría. Esto quiere decir que no porque 2 países pertenezcan a la misma categoría quiere decir que las realidades del espacio cívico son idénticas.
En el caso de la categoría obstruido tenemos a dos países que ejemplifican muy bien las diferentes realidades que se pueden vivir en dos países con la misma categoría. Tenemos a Chile y a Brasil. En Chile, si bien las organizaciones de derechos humanos pueden constituirse, pueden recibir fondos extranjeros y en la mayoría de los casos pueden ejercer su trabajo sin mayores contratiempos. En el caso del derecho de reunión pacífica no es la misma historia. Hemos documentado casi el uso sistemático y excesivo de la fuerza contra las personas que salen a la calle a manifestar, especialmente las personas de la comunidad mapuche y los estudiantes. En Chile las autoridades hacen un uso de la fuerza en contra de las personas, las detienen de manera arbitraria, existe mucha violencia en contra del derecho de reunión pacífica. En el caso de Brasil, la realidad es un poco distinta. El trabajo de las personas defensoras de derechos humanos se hace en un ambiente muy hostil. Brasil es uno de los países más peligrosos para ser una persona defensora de derechos humanos, con un alto índice de asesinato de defensores y defensoras. Pero básicamente la intención de estas categorías es explicar de una manera muy simple si el Estado o no protege y respeta las libertades cívicas de las personas que habitan en determinado país. Y en la medida en que estas categorías van deteriorándose, abierto hasta cerrado, implica que las violaciones al espacio cívico cambian de intensidad, se hacen mucho más intensas a medida que van pasando obstruido, represivo o cerrado, y qué tan sistemáticas o no son estas violaciones. En el caso de abierto tenemos Uruguay. En Uruguay, en la mayoría de los casos se respetan las libertades cívicas de asociación, de reunión pacífica y de expresión. La sociedad civil puede ejercer sus labores sin mayores contratiempos. No existe legislación restrictiva que impida el ejercicio de estas libertades, por ejemplo, asociarse o acceder a fondos extranjeros. En la mayoría de los casos las personas pueden ejercer, salir a la calle y ejercer el derecho a la protesta y el Estado los protege y las periodistas pueden realizar sus labores, hacer críticas al gobierno sin mayores consecuencias. En los países abiertos no quiere decir que no existan violaciones al espacio cívico, simplemente que en la mayoría de los casos se pueden ejercer libertades fundamentales sin restricciones por parte de agentes estatales o no estatales. En el caso de la categoría estrecha tenemos a Costa Rica. Si bien es cierto que por muchos años en Costa Rica existe un ambiente favorable para la sociedad civil, para los periodistas, para las personas defensoras de derechos humanos, en los últimos 2 años hemos monitoreado un deterioro significativo de las libertades físicas, especialmente las personas defensoras de derechos humanos o las personas que defienden los derechos indígenas, que han visto un incremento en los ataques contra ellos. Incluso un defensor de derechos humanos fue asesinado hace un año y muchos otros han sido víctimas de violencia. En septiembre del año pasado, por ejemplo, cuando el gobierno anunció reformas fiscales, las personas salieron a la calle a protestar y las autoridades respondieron con uso excesivo de la fuerza y detenciones arbitrarias y persecución de las personas que lideraban estas protestas. En el caso de los países represivos, tenemos el caso de Venezuela. En Venezuela hace muchos años se hace un uso sistemático y excesivo de la fuerza contra todo tipo de manifestación, pero muy especialmente las manifestaciones en contra del gobierno. Hay una alta estigmatización de las personas de derechos humanos por altas figuras del gobierno, usualmente en programas de televisión estatales. Se han aprobado leyes restrictivas que restringen casi todas las libertades cívicas, impiden o restringen de manera significativa la libertad de expresión y el derecho a reunión pacífica, así como el derecho de asociación. Hay una casi falta absoluta de independencia del Poder Judicial, lo que impide a las personas acceder a la justicia con un debido proceso. En el caso de la categoría cerrado, en América Latina solo hay 2 países que pertenecen a esta categoría, Cuba y Nicaragua. Nicaragua accedió a esta categoría el año pasado, desde abril del 2018, cuando empezaron las protestas masivas contra el gobierno. Se ha documentado un deterioro progresivo de las libertades cívicas,
criminalización de las personas defensoras de derechos humanos, uso excesivo y letal de la fuerza contra las personas que manifiestan, detención de personas defensoras de derechos humanos, la aprobación de muchísimas leyes restrictivas y en los últimos meses, especialmente el año pasado, en el contexto de las elecciones presidenciales, se documentó un incremento significativo de estas violaciones. El gobierno encarceló a todo intento de oposición y continuó la aprobación de leyes restrictivas para impedir el trabajo de las organizaciones de derechos humanos, al punto donde hoy el espacio para ejercer estos derechos en Nicaragua es mínimo. En cualquier proceso de incidencia de la sociedad civil es necesario tener una buena estrategia de comunicación. ¿Qué pueden hacer las organizaciones de la sociedad civil y las personas que defienden los derechos humanos en un contexto como el actual, en el que cada vez sufren más ataques tanto por actores estatales como no estatales? Teniendo en cuenta que estos actores cuentan con altísimos presupuestos para contratar servicios de empresas especializadas en lobby y comunicaciones, se hace imprescindible informarse y comunicar de una manera muy estratégica para incidir sobre las instituciones y los organismos que tienen capacidad de decisión y que pueden inclinar la balanza a favor de los derechos humanos. Existen dos grandes bloques de medios de comunicación a través de los cuales la sociedad civil puede informar y comunicar sus posicionamientos: los medios de comunicación tradicionales y las redes sociales. Cada medio tiene sus ventajas y sus limitaciones. En condiciones de independencia y pluralismo, los medios de comunicación tradicionales, digitales o no, pueden ser un contrapeso efectivo del poder y pueden ser muy útiles para exigir rendición de cuentas o denunciar violaciones de derechos humanos. En contextos de escaso pluralismo mediático, las redes sociales pueden ser una alternativa muy efectiva, porque posibilitan la participación y la movilización de la ciudadanía y operan en tiempo real, adelantándose a los medios de comunicación tradicionales a la hora de detectar problemas y colocar los temas de debate en la agenda pública. Esta inmediatez tiene también su lado negativo, ya que puede provocar que las noticias falsas, los discursos de odio y los rumores se difundan a gran velocidad y en este contexto las personas defensoras se enfrenten a amenazas y a otro tipo de restricciones a su libertad de expresión. A continuación, os presentamos 3 recomendaciones a tener en cuenta a la hora de comunicar sobre el espacio cívico y los derechos humanos, tanto en los medios de comunicación tradicionales como a través de las redes sociales. Estas recomendaciones también pueden aplicarse a las estrategias de incidencia y a la elaboración de informes que se presenten ante los diferentes organismos y mecanismos de derechos humanos. La primera es presentar un rostro humano. Es importante conectar datos y estadísticas con testimonios e historias de vida. Las historias de interés humano captan la atención del público y provocan respuestas positivas. Aunque es crucial mostrar datos objetivos y estadísticas, es importante que las vivencias individuales no se pierdan detrás de las cifras. Por eso, humanizar las situaciones y los procesos permite mejorar la comprensión de lo que está pasando y genera empatía. Para comunicar a través de historias es importante recolectar y contrastar índices, estadísticas e informaciones de fuentes fiables para tener una base sólida a la hora de contar la historia. También es importante identificar el ángulo que hace que ese tema sea interesante y único. Explorar el impacto que tiene el tema a tratar sobre personas de carne y hueso. Por ejemplo, a la hora de hablar sobre el cambio climático, se puede abordar el impacto negativo que tiene sobre una comunidad específica. También es importante presentar historias de vida real a partir de las experiencias y desafíos a los que se enfrentan comunidades o grupos específicos. Y por último, es importante identificar fechas relevantes que ayuden a mantener el tema en la agenda pública, como fechas conmemorativas, elecciones nacionales, aniversarios. La segunda recomendación es documentarnos con investigaciones fiables. Debemos asegurarnos de no estar distribuyendo información falsa, incompleta o poco fiable. El uso de información errónea o manipulada no solo tiene implicaciones éticas, sino que también perjudica en gran medida a la campaña y al movimiento que quiere poner un tema de discusión sobre la mesa y pone en tela de juicio su credibilidad. Para asegurar la calidad de la información es importante realizar investigaciones exhaustivas, revisar informes, estadísticas, contrastar datos, interiorizar el tema. También es importante hacer entrevistas, teniendo siempre presente la importancia de respetar el anonimato de las fuentes y requerir autorización en caso de querer usar la imagen, así como también informarles sobre el destino de esa información.
Es importante incluir citas y referencias a fuentes confiables en todo informe o comunicado que hagamos. También comunicar de manera imparcial y objetiva, a ser posible, incluyendo puntos de vista contrastantes. En caso de que se utilicen informaciones o imágenes que no sean de elaboración propia, es importante citar siempre al autor o autora de esa información. Del mismo modo, es importante corroborar los detalles de todo lo que hayamos escrito antes de publicar, así como releer varias veces lo que sea necesario y volver a escuchar las entrevistas. Y por último, si estamos dirigiéndonos a un público amplio, debemos asegurarnos de no utilizar ni jerga ni términos demasiado técnicos. La tercera y última recomendación es adoptar una perspectiva de género. En un estudio de 2010 del proyecto de monitoreo global de medios, aparece que solo el 24% de las personas que aparecían, escribían o hablaban en las noticias eran mujeres. Para el año 2015 este número seguía igual. También cabe destacar que las informaciones que hacen referencia a mujeres habitualmente están plagadas de estereotipos. Dicho de otro modo, las mujeres suelen estar poco o mal representadas en los medios de comunicación convencionales. Y esto se reproduce en el ámbito de la toma de decisiones, tanto público como privado. Por ello, para subvertir esta situación es importante informar con perspectiva de género, subrayando la desigualdad de género en el acceso al espacio cívico, presentando a mujeres como protagonistas de noticias, dando a conocer sus historias y ofreciéndoles una plataforma para que sus voces sean escuchadas. Y también consideramos muy importante adoptar un enfoque interseccional de género, en el que se tenga en cuenta las diferentes capas de opresión a las que se enfrentan las mujeres, según sea su raza, su clase social, orientación sexual, etc. También consideramos relevante informar periódicamente sobre la situación de las personas LGTBIQ+, los desafíos a los que se enfrentan y los avances que se consiguen